Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital. Nos vamos a disculpar con todos nuestros hermanos, hermanas, iglesias, amigas, ¿cierto? Y nuestro ministerio que nos siguen a través de estos audios digitales en todas las plataformas disponibles para ti. Nos estuvieron reclamando porque la semana pasada estuvimos ausentes. Bueno, nos disculpamos porque la verdad no hemos tenido tiempo. El tiempo es escaso. Estamos llenos de compromiso para la gloria de Dios, llenos de cosas nuevas que hacer y estamos adaptándonos a estos cambios. Amén. Pero sabemos que en el silencio estamos trabajando con diferentes grupos de mujeres, con diferentes iglesias, con diferentes países y en diferentes áreas. Así que estamos muy bendecidas y muy contentas de lo que Dios nos permite avanzar y hacer para la obra de Dios. Pero aquí ya nos estamos conectando nuevamente en este episodio número 21. Y base a todo esto que estamos hablando y viviendo la última semana, yo sé que cuando iniciamos estos podcasts hace 4 años, ¿verdad? Estos audios digitales, comenzamos con la identidad en Cristo y ese fue uno de los primeros, ¿cierto? Audios que nosotros pudimos compartir junto a Felipe, el pastor, ¿cierto? Felipe, del Ministerio de Chile y que es mi hijo. Y la verdad que fue un audio que fue muy escuchado, pero a lo largo de los años, han pasado 4 años de ese primer audio, esta es la cuarta temporada de estos podcasts. ¿Sabe? Una de las cosas que me voy encontrando constantemente compartiendo en diferentes iglesias, en diferentes lugares, diferentes países, en diferentes ciudades, es la falta de identidad. Amén. La falta de identidad en las personas, ¿cierto? Hablemos gente cristiana y no cristiana, la falta de identidad dentro de las iglesias y la falta de identidad en las mujeres. Y me quiero referir hoy en el área, ¿cierto? De las mujeres. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos años que convertida a Cristo es que nuestra identidad va a definir nuestro comportamiento. Y haciendo un poco un resumen de lo que fue nuestro primer audio, sabemos que cuando empezamos a compartir estos audios, una de las cosas que teníamos clara era que el Señor, y todavía lo hemos confirmado, y lo hemos vivido y lo hemos seguido anunciándolo de esa manera, es el creador absolutamente de todo. Ni los grandes estudiosos de la teología, ¿cierto?, han podido interpretar o a llegar a un nivel de conclusión de que Él es el creador absolutamente de todo y no es creado por nadie. Entonces, todo lo que nosotros podamos ver, lo ha creado Él. Entonces, Génesis 1.1 habla completamente del inicio de la tierra, de la creación y del creador. Ya en Éxodo, a través de Moisés, se nos representa como yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy y el que me envió, entonces le está dando directriz a Moisés. En Primera de Timoteo, Pablo dice que Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sea toda la honra y gloria por los siglos y amén. Y bueno, así como Isaías también dijo que no ha sabido que ha oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Entonces podemos decir que Dios es eterno, es el principio, es el fin, es único, creador, sustentador de lo visible e invisible. O sea, Él es el diseñador perfecto. Y cuando vamos a Génesis, sabemos también que hay una identidad que es la identidad original. Hay 3 hechos en la Biblia y que lo voy a resumir porque quiero hablar a la mujer, es que hablan de identidad. Amén. Hay 3 hechos en la Biblia que hablan de identidad. En Génesis, cuando se dice en capítulo 1, versículos 6, 27 y 28, se dice que Él nos creó, el hombre, ¿cierto? Él creó al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando hablamos de esas dos palabras, estamos hablando en la traducción original que el Señor, ¿cierto?, nos creó al modo de operar de Dios, disciplina, orden, santidad. O sea, había una identidad original cuando Él creó al hombre y cuando creó a la mujer. Pero vino en el capítulo 3 de Génesis esta identidad que se quebranta por la desobediencia y en el huerto de Edén,
donde nos aleja del plan de Dios, de lo que Él ya había trazado para Adán y Eva, lo que Él había trazado para la humanidad, viene en Génesis 3:6, ¿cierto? Cuando la serpiente ve a la mujer sola y empieza a darle una conversación hasta que la mujer ve el árbol que era bueno, ¿cierto? Y come sobre esto que estaba prohibido, ¿verdad? O sea, hay una desobediencia, viene el quebrantamiento de la identidad y viene el pecado. Y por segundo, cierto punto, tercer punto, perdón, es la redención, donde viene la identidad restaurada, ¿cierto? La muerte de Jesucristo allí en la cruz, ¿cierto? Que hizo que nosotros pudiéramos tener este puente de gracia, este puente de amor, para poder tener una reconciliación con el Padre. Amén. Entonces, estos tres tipos de identidad se viven constantemente. Nosotros cuando llegamos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro único y Salvador, debemos entender que nueva criatura somos en Él. Amén. Teníamos una identidad quebrantada por el pecado, por lo que estábamos viviendo, quizás por darle rienda suelta a nuestra naturaleza, a nuestra carne. Sin embargo, esa identidad es donde se restaura este puente de gracia, de amor, a través de Jesucristo, nos permite llegar a ese nuevo pacto, ¿cierto?, de Dios con nosotros, ¿verdad?, de poder tener esta reconciliación. O sea, un hijo de Dios, aquellos que hemos creído en Él, tiene identidad. Y ojalá tuviéramos una identidad que yo siempre nombro, porque así se llama nuestro ministerio, identidad de reino. Amén. Cuando sabemos quiénes somos, recuerde que todo Efesio enseña muy bien al creyente, dice que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin manchas delante de Él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay mejor versículo que pueda describir estas tres identidades. Dice, según el puro afecto de su voluntad, porque todo ha sido por gracia, por amor y su voluntad. Amén. Entonces, quiere decir que el Señor nos escogió antes de que existiera la creación, antes de que existiera el mundo, antes que nosotros o nuestros padres, ¿cierto?, supieran nuestros nombres, antes desde el vientre de la mamá, ya éramos escogidos. Y en ese, ¿cierto?, en ese trayecto estábamos llamados a ser la identidad original, ¿cierto? Fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. Nos había predestinado para el plan perfecto. Pero como vino todo esto, el quebranto del pecado, ¿verdad?, nosotros fuimos redimidos a través de Jesucristo. Es importante, iglesia, porque yo esto sí lo siento muy en mi espíritu. No hay nada que Dios no pueda transformar, no hay nada que Dios no pueda cambiar, pero tenemos que entender que en Él tenemos identidad. Amén. Yo conozco a Dios, conozco su palabra, ¿verdad? Obedezco, trato de tener una relación con Él para poder tener la voluntad de Dios, entenderla, poder reflexionar en ella y poder vivir, ¿cierto?, como Él nos envía a vivir, como hijos suyos. Amén. Como hijos suyos. Hay mucha responsabilidad en nosotros cuando tenemos identidad, porque la identidad que tú puedas estar sintiendo va a ser la identidad que te va a llevar al final, ¿cierto?, a la meta, ¿verdad? Porque la identidad en las personas define el comportamiento. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque hay un ejemplo en la Biblia que es bastante interesante y quiero hablar de Lea. Hay un ejemplo en la Biblia que es bastante interesante. ¿Y por qué quiero hablar de Lea? Porque mayormente me encuentro con mujeres que pierden ese autoestima, esas mujeres que pierden un poco ese quererse un poquito, como que suena una frase que escuchamos constantemente, pero que tiene que ser cierta, porque dice que nosotros debemos amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos amamos, entonces va a ser imposible amar a nuestro prójimo, aquel que no conocemos, porque es fácil amar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros amigos, pero amar al prójimo es amar a aquellas personas que no conocemos. Bueno, quiero hablarte de Lea. En la vida de Lea hay una circunstancia y una condición, ¿verdad? Hay una posición espiritual también que está quebrantada. Y hoy quiero hablar la identidad de esta mujer. Porque, para resumir, ustedes se recuerdan la historia de Jacob. Bueno, Jacob en Génesis 29, versículo 18-20, habla que amó a Raquel, y cierto, y cuando la vio, ¿verdad? Y la Biblia establece que le sirve 7 años por Raquel, que es la hija menor de Labán. Y bueno, le voy a leer el versículo como aparece. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, mejor es que te la dé a ti, que no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Aquí hay un compromiso de Jacob cuando llega, ¿cierto?, a las tierras de su tío, de Labán, y se encuentra con Raquel, y entonces él accede a trabajar para conquistar a quien sería su esposa. Pero ¿qué pasa en el transcurso? Labán, ¿cierto?, en vez de entregarle la hija acordada, que era la hija menor, ¿verdad?, que la describe como de buena apariencia la Biblia, ¿verdad?, le entrega a Lea. Y cuando leemos la historia que nos revela Lea, es muy probable que quizá Lea se sentía muy inferior a Raquel por la belleza física que describe la Biblia. Y la meta de Lea, como toda mujer, yo me imagino, cuando te quieres casar o cuando tomas ese paso de comprometerte en matrimonio, era sentirse amada, sentirse admirada, respetada, querida, ¿verdad? Porque la situación era diferente en ese tiempo. O sea, había acuerdos para matrimonio, y aún así yo creo que ella como mujer tenía sus sentimientos, sus emociones, y bueno, Labán engaña a Jacob y en vez de darle a Raquel, le da a Lea. Y me imagino el dolor que debió sentir Lea y el menosprecio porque no se sentía amada. Si vamos al nombre Lea y buscamos en la raíz hebrea, ¿verdad?, Laak, que se traduce como cansada, exhausta o fatigada. Y yo creo que en este tiempo muchas mujeres se sienten de esa manera. Mira, te quiero leer aquí en la versión bíblica de Génesis 26, donde Lea concibe hijos. Aquí hay una historia. Raquel era hermosa, se vuelve la segunda esposa de Jacob, Lea la primera, y Lea tuvo muchos hijos, y Raquel era estéril. Y aquí me llama la atención la circunstancia y la condición de Lea. En el capítulo 29 de Génesis, versículo 31, empieza así. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¡Wow! Mire qué tremendo. Y vio Jehová. ¿Cuánto de nosotras podamos sentir, porque le estoy hablando a las mujeres, que el Señor nos está viendo nuestra circunstancia, nuestra condición? Amén. Cuando vamos a la traducción hebrea de vio, podemos traducir que es como atender, considerar, contemplar, levantar, incluso estimar, reconocer. O sea, el Señor vio el menosprecio de Jacob hacia su esposa Lea, y quizás de una manera u otra hizo justicia, ¿cierto?, para manifestarse a favor de ella. Y mire lo que sigue el versículo 32. Y concibió Lea a luz un hijo llamado Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Mire, escuche bien, me amará mi marido. El nombre Rubén significa míreme, véame, ¿cierto? Vean ustedes un hijo. Yo quiero ir como contando lo que significa para que lleguemos a este punto final. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo,
por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada y me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. El nombre Simeón significa oír o óyeme. Sigo leyendo. Y se concibió otra vez. Imagínense, mire la cantidad de hijos que tuvo Lea. Y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez unirá mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y el nombre de Leví significa únete a mí, conéctate conmigo. Versículo 35, vamos de nuevo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto su nombre llamó Judá y dejó de dar a luz. Amén. Y el nombre de Judá es esta vez alabaré a Jehová. Eso significa esto. Pero miren, los primeros 3 hijos de Lea fueron concebidos para llamar la atención de su esposo. La atención de quien era su compañero. Y yo puedo describir en estas palabras, en estos versículos, que Lea se sentía menospreciada, que Lea se sentía menoscabada quizá porque no la miraba como ella quería. Y una de las cosas que a veces nosotros hacemos, iglesia, mujeres, ¿cierto? Que muchas de las circunstancias y condiciones de nuestras vidas las hacemos con la intención incorrecta. Amén. Aún con la intención incorrecta de dar a luz a estos hijos, fíjese, ella fue recompensada por el menosprecio que comenta la palabra de Dios. Y esto te quiero enseñar hoy. No tienes que hacer las cosas con la intención incorrecta, por sentirte menospreciada, por sentirte menos acabada, por quizás no tener lo que otras tienen o lo que tú estás mirando, porque cuando estamos en estas condiciones, circunstancias como Lea, ¿verdad? Que el pueblo se acostumbraba a casar con la hija mayor y no con la menor. Imagínense, ella debió sentirse en esa condición menospreciada, ¿verdad? Sus emociones fueron inferiores, ¿verdad? Quizás no fueron tomadas en cuenta. Concibió hijos con la intención incorrecta y quizá ella tenía ese vientre espiritual, un vientre para producir, pero no estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Y cuando se dio cuenta que ella quería solamente atraer la atención de su esposo, el último hijo con nombre Judá, ¿verdad? Ella dice, mejor alabaré a Jehová. Amén. Y ahí cambia quizás su vida, ahí cambia su circunstancia y ahí ella empezó a vivir de otra manera. O sea, a tener este cuarto hijo declaró, ¿verdad? Este nombre Judá y es una etapa de nuestra vida que se tiene que empezar a revelar en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos identidad de reino en las hijas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor creó a la mujer, dice que encontró una necesidad en el hombre y hizo ayuda idónea. Y cuando hemos querido traducir el significado de la ayuda idónea, es una cosa inagotable lo que encontramos ahí. Dice, haré significa asignar, significa destinar, dictar, edificar. Ayuda significa poder, fuerza que puede salvar. Imagínense, cuando hablamos de la ayuda idónea, mire, escuche bien para que me entienda. Hablamos de que la ayuda no necesita ayuda o que alguien venga a hacer un complemento, sino que dentro de esa ayuda idónea, yo le estoy hablando a la mujer, el Señor hizo mujeres con una fuerza interior inagotable. Amén. Entonces tú no te puedes sentir menospreciada porque la Biblia nos describe como ayuda idónea. Todo lo contrario, el Señor hizo un complemento para que la institución de la familia, ¿cierto?, pueda ir creciendo de acuerdo al plan y el diseño perfecto de Él. Pero en el camino nos encontramos con mujeres que han perdido su identidad, con mujeres que quizás se han frustrado por la circunstancia, por la situación, como veíamos en Lea. Imagínense para Lea, ¿cierto?, en su pueblo se acostumbraba que la hija mayor se casaba primero y estaba en una condición y en una circunstancia un poquito difícil porque Jacob estaba trabajando estos 7 años, ¿verdad?,
por la hermana menor. Y sin embargo, Labán siguió cumpliendo la forma y los costumbres, y Jacob tuvo que trabajar 7 años más con él por Raquel. Y como Lea debió sentirse porque sabía que ante los ojos de su esposo era menospreciada, menos querida, ¿verdad? Y claro, Raquel era estéril. Yo sé que después el Señor la bendice también, pero Raquel era estéril y ella tuvo hijos con la intención incorrecta. Y a veces nosotros, iglesia, y le hablo a las mujeres, hacemos cosas, tomamos decisiones con la intención incorrecta porque queremos ser vistas, porque queremos llamar la atención, porque queremos que se nos vea, porque queremos ser escuchada. Por eso es importante que tú y yo podamos tener identidad, y identidad de reino, identidad de hija. Porque cuando tenemos identidad sabemos quiénes somos, sabemos dónde vamos, de dónde venimos. No puede venir una voz externa a decirnos cosas, ¿verdad? A recordarnos cosas negativas o a recordarnos cosas del pasado. Recuerden que todos nosotros tenemos un pasado, por muy oscuro que haya sido. En Cristo somos nueva criatura. Amén. Y lo más importante es desde ahí hacia adelante. Volvemos a nacer cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y cuando obedecemos su palabra. Hay un llamado para la mujer, hay un llamado importante, porque la mujer tiene una fuerza inagotable, y nosotros estamos viendo en diferentes tipos de grupos y en diferentes ciudades y en diferentes países que lo que pasó, ¿cierto? Con Eva y con la serpiente quebró el llamado de la mujer, pero vino Jesucristo, hay una oportunidad, hay una identidad restaurada, y lo debemos entender así, para seguir anunciando las buenas noticias, para seguir creciendo a través de nuestra familia, para seguir creciendo en cada ministerio. Debemos entenderlo de esa manera. Hay un puente de gracia, de favor y de gracia, y que tremenda es la gracia de Dios con nosotras para seguir avanzando. Tienes que entender que te tienes que restaurar, que te tienes que levantar, que tienes que entender que hay identidad en las hijas, porque estamos hablando de la mujer, en las hijas de Dios. Amén. Y que Dios nos lleva a esta identidad de reino, a esta identidad de saber quiénes somos, a dónde vamos y el por qué estamos aquí. Amén. Recuerde que el Señor dijo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que anduviéramos en ella. Cuando hablamos de hechura suya, estamos hablando de una obra de arte. Y dice Pablo que Él tiene que perfeccionar en nosotras, ¿cierto? ¿Cierto? Lo que inició. Y nosotros debemos creer en esto. Iglesia, yo te aconsejo, y a las mujeres, que estudien el libro de Efesios. Ahí hay una cosa tan linda. El libro de Efesios casi nombra 30 veces la palabra en Cristo. Amén. El primer capítulo hasta el 3 más o menos habla de la posición del creyente. Del 4 al 6 del capítulo de Efesios habla de la práctica, ¿cierto? De las formas que nosotros deberíamos ser como hijos de Dios. Es un libro extraordinario que debemos estudiar porque se nos revela el plan perfecto de Dios para nosotros, para nuestras vidas como hombres, como mujeres, para la iglesia, y se nos revela algo mucho mayor, que es la intención de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios quiso formar este cuerpo y expresó y representó, ¿cierto?, en plenitud a Cristo en la tierra, porque base a eso nosotros hoy tenemos esa gracia, ese amor eterno y ese puente para llegar al Padre mayor, ¿verdad? Al Padre celestial. Y mire, aquí en Efesios también se presenta la unión, ¿cierto?, de los gentiles y los judíos, ¿cierto?, los pueblos, para que Dios establezca morada. Mire, también para equipar, establecer, hacer madurar al pueblo. Hay tanta riqueza en en el libro de Efesios, que nosotros debemos entender el por qué el Señor nos creó. Y esa es la reflexión del día de hoy, este miércoles, ¿cierto?, maravilloso,
abrazamos a todas las hermanas, hermanos que nos siguen. Abrazamos también a Chile porque estuvimos en este mes de fiestas patrias donde celebramos un año más de independencia. Como abrazamos a todos los ministerios donde el Señor nos permite llegar, sobre todo en este tiempo trabajando en el área de la mujer. Hay un diseño, iglesia, hay un diseño para la mujer, hay una asignación. Lo más importante que nosotras aprendamos a vivir el cumplimiento. Amén. El cumplimiento de lo que el Señor estableció. Recuerde que fuimos creados, ¿para qué? Para que viéramos también su gloria. Amén. Mire lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo he creado. Los formé y los hice. Hay un diseño, un propósito, un destino para que también glorifiquemos a este Dios maravilloso. Porque es importante saber quién eres en Cristo, cuál es tu origen, cuál es tu creación, cuál es tu identidad. Porque estamos viviendo, iglesia, la última batalla del siglo entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal, entre el engaño y la seducción, ¿cierto? De padre de toda mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás. El engaño armado de Satanás, ¿cierto? Que viene persuasivo y que lo vimos siempre en el Génesis 3, reflejado como habló con la mujer, ¿verdad? Satanás identificó un deseo, estableció una conversación, vino con una astucia no consagrada, yo siempre hablo de eso, no consagrada, y engañó a la mujer, y la mujer cedió a toda esta conversación para fallarle a Dios. Entonces, estamos en la batalla del último siglo. Nosotras debemos saber quiénes somos en Cristo, entender nuestra identidad y entender qué es ayuda idónea, porque cuando entendemos lo que es eso, quiere decir que entendemos que somos mujeres con una fuerza inagotable. Amén. Y que cuando tenemos identidad, la identidad establecida, la identidad bajo, ¿cierto? Los principios de Dios, ¿verdad? Porque su palabra dice que somos nación santa, vamos a definir nuestro comportamiento. Amén. Es necesario, iglesia, que tengas identidad. Hemos perdido la identidad incluso dentro del área eclesiástica. Hay muchas iglesias que copian a otros que han perdido su identidad. ¿Cómo yo recupero esto? Teniendo una relación con el Espíritu Santo, entendiendo y leyendo su palabra. Amén. Mi posicionamiento, iglesia, tiene que ser en Cristo porque esa es mi roca. Amén. Jesús escribió que él sabía de dónde venía, a dónde iba, ¿cierto? Él conocía todo el plan perfecto de Dios aquí en la tierra. Usted a veces está en un lugar, ¿verdad? En una ciudad y en un país, y esa es la posición geográfica de ese lugar, pero espiritualmente usted y yo tenemos que tener posición en Cristo Jesús. Nuestro espíritu y nuestro corazón, nuestra alma y nuestros pensamientos tienen que ser, ¿cierto?, posicionados en Cristo Jesús, porque esa es nuestra identidad. Es importante saber, hermanos, que quiénes somos en Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo Jesús y dónde vamos con Cristo Jesús. Yo quiero ir a la vida eterna. Amén. Yo quiero ir a la vida eterna. Yo quiero cerrar ya tus ojos, donde quiera que te encuentres, en el país lluvioso, en un país quizás de calor, en tantos lugares que nos escuchas, Señor. Nosotros podemos agradecer esta mañana y bendecir a tu iglesia, bendecir a aquellos fieles que siempre están conectados a través de estos audios. Señor, declaramos en el nombre de Jesús identidad, identidad en la mujer, identidad en el hombre, identidad en los hijos de Dios, que podamos entender que cuando conocemos nuestra identidad, Señor, definimos nuestro comportamiento. Señor, es necesario porque hay una urgencia. Estamos en la batalla del último siglo. Hay una urgencia de los hijos de Dios que podamos reflejar esa identidad de Cristo, Señor, donde quiera que vayamos. Señor, que no seamos como Lea, Señor, como esta palabra, cuando Lea se sentía menospreciada, menos mirada,
quizás por su esposo y que tomó decisiones incorrectas, dio a luz hijos incorrectos, declarando en nombre de ellos algo distinto, pero cuando entendió que tenía que alabarte a ti, solamente a ti, Señor, y agradarte a ti, le puso Judá, donde significa que alaba a Jehová, Señor, y te honró, Señor, y cuando te honró, las cosas cambiaron para ella, Señor, que ese escenario y esa circunstancia en la mujer, Señor, que no hace tomar decisiones incorrectas, eso que no te agrada, eso que no te alaba, Señor, pueda mejorar, pueda transformarse y pueda cambiar con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que toda decisión, que toda circunstancia podamos hacerla bajo la identidad de Cristo, la identidad de reino, sabiendo de dónde venimos, Señor, qué estamos haciendo y dónde vamos. Esos son los pasos que debe seguir una mujer cristiana, un hombre cristiano, Señor, como hijos tuyos, como hijos de reino, como hijo establecido aquí en la tierra. Saber dónde vamos, Señor. Gracias por este audio, gracias por todos esos mensajes que nos llegan a diario, Señor. Canalizamos, Señor, a través de las plataformas digitales, Señor, tantos mensajes, tantas peticiones de oración, Señor, tantos casos. Señor, oramos por esas personas que están recuperando su identidad sexual. Señor, hemos creído que el que transforma es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de aquel corazón que ha dispuesto el cambio, que ha dispuesto buscarte, que ha dispuesto acercarte, Señor, a tu presencia. Señor, oramos por esos jóvenes, por esas señoritas, Señor, y por tantas mujeres y hombres que buscan una identidad. Señor, oramos para que podamos entender que sin identidad no vamos a poder avanzar. Gracias, Padre, por crearnos mujeres con una fuerza inagotable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Recuerde esto, iglesia. La fuerza que ha puesto Dios en la mujer es inagotable. ¿Sabe por qué? Porque viene desde nuestro interior. Tenemos que aprender de esta identidad maravillosa que el Señor creó para la mujer. Ayuda idónea. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos. Recuerde, estamos ahí en YouTube, Identidad de Reino. Estamos en fanpage de Facebook. Ahí está IDR Ministerio Chile. Estamos en las redes de Solange Tovar y en la página web. Estamos recibiendo constante email y también mensajes de texto a los teléfonos disponibles. Y estamos tratando de llegar a todos esos mensajes, a toda esa familia que están buscando, ¿cierto?, de este ministerio que ayuda, que apoya, ¿cierto?, a recuperar principalmente la identidad y en este caso, base a nuestro testimonio, la identidad sexual. Así que seguimos orando por todo ese ministerio que va aumentando en demasía, así que estamos orando por un equipo aquí en la ciudad de Miami para seguir atendiendo todas las inquietudes, todas las preguntas y todas las necesidades que existen para los hijos de Dios y aquellos que también no son creyentes. Bendecimos a Identidad de Reino Chile, bendecimos a los intercesores, a las mujeres, bendecimos la casa adoptiva, Señor, que nos hemos refugiado, bendecimos Brasil, Colombia, Bolivia y tantos países que estamos trabajando en la identidad. Y bendecimos principalmente a la mujer que necesita recuperar y posicionarse en esta área de su vida. Amén. Así que nos escuchamos en un nuevo audio. El próximo miércoles, todos los días, ¿cierto? Todos los miércoles, a partir de las 8 de la mañana de Chile. Bendiciones y Dios les guarde, que Dios les cuide y que el Señor siempre les lleve a un siguiente nivel de fe. Bye bye. Chao, chao.